nos tocó el feriado el martes, no suele pasar eso. Sí. Así que bueno, acá estamos de vuelta. Hoy estamos con una temática súper interesante, con una invitada que seguramente todos los que escuchan la académica normalmente ya la deben conocer porque tiene un programa hace más de un año acá. Ella es Valentina Quiñones y es una de las chicas de Nutrivoces. Hola, Valen. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Está distinta Abby hoy. Está distinta. Qué cambiada está Abby. Está cambiada Abby. ¿Cómo Sí, están acá? Muy feliz de estar acá con ustedes, de hablando de una temática que tiene mucha importancia desde el lado de la nutrición como de la psicología. Claro. Sí, bueno, y el tema de hoy va a ser el hambre. Vamos a recorrer un poco de cuál es el significado, por cuáles son las causas, o sea, si son las fisiológicas, las emocionales, los distintos tipos de hambre que existen. Y bueno. Es un tema que engloba todo lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo biológico, con lo social. Es súper amplio, me parece súper interesante de todo lo que vamos a hablar hoy. Sí. Bueno, empezamos con la pregunta que va a disparar todas las temáticas de hoy, que sería, ¿qué es realmente el hambre, no? Claro, y Pregunta. Sí. una gran pregunta. Una gran pregunta. Bueno, como lo mencionábamos, el hambre no va a ser, o sea, tipo, tenemos todos una noción clásica de hambre, pero vamos haciendo el foco desde la psicología contemporánea, en donde vamos a entender que ningún fenómeno humano va a poder explicarse solo desde una dimensión. En este caso, el hambre, vamos a tratar de explicarlo desde el modelo biopsicosocial, que tal como indica su nombre, lo biológico, lo psicológico y lo social van a estar de la mano. Y este modelo va a proponer que los comportamientos, experiencias se explican por la interacción de estas tres dimensiones que mencioné antes. Sí. Bien. Entonces, si vamos por el lado más biológico, el hambre es como una señal que nos da el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando los niveles de glucosa bajan, el organismo necesita energía, se activan mecanismos hormonales y neuronales que nos indican que debemos alimentarnos. Pero de eso nos puede hablar mejor Valen. Claro, porque como vienen diciendo, no es solo el hecho de, bueno, voy a comer porque tengo ganas de comer cierta cosa, sino que va mucho más allá y como dijiste, la glucosa baja, hay mecanismos que se van desactivando porque lo que intenta el cuerpo siempre es mantener al organismo funcionando. Sí, la homeostasis. La homeostasis, exactamente. Entonces, si bien tenemos un sistema de regulación, es que el que se va a encargar de decirnos, bueno, tengo ganas de comer algo, tengo que recuperar energía de algún lugar, entonces ahí es donde en el cerebro se activa, es como un porotito que se llama hipotálamo y que está ubicado en la base del cerebro y es el que va a mandar todas las señales a nuestro intestino, al estómago, ese típico ruido que sentimos de la panza, que uno dice, uy, tengo un hambre. Bueno, esa es la función del hipotálamo y no solo entender que el hambre no es una falta de voluntad, sino esta señal biológica de que hablamos, y que tenemos hormonas, o sea, no solo el hipotálamo, no solo el estómago, sino que las hormonas que se van a liberar son dos. Tenemos una que es la grelina, que es conocida, se conoce como la hormona del hambre, y que esta es la que está en el estómago, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, te pasa que vos desayunaste temprano y después de hacer calor al mediodía y sentís ese hambre. Bueno, es la grelina que se está liberando y es que te dice, che, tengo hambre, dame algo de comida. Entonces, cuando esta grelina está alta, lo que ocurre es que tenemos más apetito. Como estamos pensando, ya estamos salivando porque sabemos que vamos a llegar y que vamos a comer algo, o que vas al supermercado y decís, bueno, esto quiero comer. Por otro lado, tenemos al contrario, que es el opuesto de la grelina, la leptina, que es esta hormona de la saciedad, y que obviamente es la que te va a indicar cuando ya basta, ya me llené. ¿Sí? Y cuando funciona bien esta hormona, nos sentimos llenos, nos sentimos satisfechos y podemos dejar de comer sin esfuerzo. ¿Sí? Entonces, cuando estas hormonas están reguladas y las escuchamos, porque a veces también decimos, no, ya me llené, sigo comiendo, que pasa también, es cuando estamos estables, cuando nuestro organismo funciona correctamente. Entonces, un poquito de ejemplo es, si nosotros dormimos mal, aumenta la grelina, tenemos como más hambre. Cuando comemos muy poco, ahí hay una desregulación, o sea, la grelina no entiende qué está pasando y la leptina se libera más.
Y por otro lado, el saltarse las comidas también hace que el cuerpo esté un poquito confundido y nuestro sistema hormonal no sepa qué está ocurriendo. ¿Sí? Claro. Y ni hablar de las dietas restrictivas que hoy en día hacen que las dos se alteren, tanto la leptina como la grelina. Así que ahí hay que hacer un hincapié bastante importante y hablar de dietas restrictivas, pero eso ya es Bueno, yo creo que ahí está pasito. la interacción que va a haber en este programa de lo social tanto como lo biológico, ¿no? Claro. Porque las dietas restrictivas son puramente sociales, son, Sí. o sea, es algo, una decisión propia de cada persona tomarla. Y más adelante también les explicaré el término de dietas, que últimamente no se está utilizando tanto, porque ya cuando te digo dieta, ¿vos qué te imaginas? Comer menos. Que Claro, me van a sacar cosas ricas. algo restrictivo. Entonces, últimamente se utiliza el término de plan alimentario o Claro, buenos hábitos claro. alimentarios, en este caso, donde uno va a adoptar cosas que van a hacer que uno se sienta bien, no Justo hoy estaba restringiendo. mirando un programa de un powerlifter, Ajá. un podcast, y él hablaba de que le preguntan, o sea, tipo, ¿cómo tus permitidos son, no sé, comer comidas hipercalóricas, no sé qué? O le dicen, tipo, eso no es un permitido porque vos estás comiendo saludable. Claro. Pero él dice, el tema es que no es solo decir que tipo lo que no es saludable es comer facturas de la panadería, Claro. qué sé yo. Él dice tipo, este es mi permitido porque yo no puedo sostener esta dieta de, no sé, tipo, comer con mucho aceite de oliva toda la semana. Claro. Porque termina siendo hipercalórico y bueno, la dieta implica otras cosas. Claro, porque si bien estás hablando de un powerlifter que lleva una alimentación, vamos a decir, no sé si estricta, pero sí muy medida, muy controlada. Claro. Una persona que lleva una vida dentro de todos habitual, trabaja, entrena, sí necesita como varias opciones y decir, bueno, puedo comer, ¿por qué estaría mal comer esto? Claro. Y ahí es donde entra el foco, ¿no es Claro, cierto? claro. Bien, otra cosa que me gustaría señalar es que muchas señales de estoy lleno, ya no quiero comer más, ya estoy satisfecho, son unas señales que tardan de 15 a 20 minutos en llegar. O sea, si vos tenés, no sé, media hora para almorzar porque estás a full y capaz que no te llegó nunca la señal de la saciedad, de la leptina, entonces ¿qué hago? Sigo comiendo. Claro. Entonces llega un punto donde la leptina llegó, dijo estoy lleno, pero para eso vos estás cansado, ya estás en modo de siesta, y ahí es cuando comer apurado no es muy beneficioso. ¿Sí? Entonces siempre recordar, el comer lento, el masticar, el saber qué estoy comiendo. Capaz que estoy tan apurado que ni sé qué textura, ni sé si está salado, si está dulce, qué. Entonces el apoyar la mano mientras dejarlos cubiertos, sentarse bien, respirar profundo. Simplemente eso hace que uno pueda digerir bien y que la leptina llegue a su punto y que yo pueda saciarme. Sí, sí. Y creo que nadie hace eso. A ver, sean sinceros, ¿ustedes lo hacen? Todos comemos en automático. Es como, bueno, llegó la hora de comer y... Sí, y ya, enfrente de Lo la compu hacemos. a veces, enfrente de la Ajá. compu, enfrente del celu. Por eso también está bueno a veces comer, si tenemos la oportunidad con alguien, entonces mientras la otra persona te cuenta lo que pasó en su día, vos estás masticando tranquilo o pausás para interrumpir lo que está diciendo. Y esas son cositas que hacen que uno, Que hacen al buen hábito claro, que momento controle lo que estás haciendo vos con la comida. Así que Claro. está bueno. Pero bueno, también vamos a hablar de que el hambre no se agota solo en lo biológico, porque también existe una dimensión que es la psicológica, en donde van a estar influenciando lo que son las emociones, los recuerdos, el aprendizaje. Por ahí esto de la rutina de lo que vos hablas Sí. involucra este aprendizaje que uno va adquiriendo día a día y están asociados a la comida, a la alimentación. Y una dimensión social que son los horarios culturales, los rituales familiares, celebraciones, mandatos estéticos o disponibilidad de alimentos. Que hoy día la disponibilidad de alimentos es como la que queda en un segundo plano porque tenemos el supermercado a mano, la panadería, todo. Claro. Entonces empiezan a tener más influencia, pero no hay que dejarlo de lado. Sí, y te interrumpo un ratito, Flora, antes de que agregues algo, el hecho de los horarios, como dijiste, y la cultura. Vivimos una cultura donde duerme siesta, donde tiene que levantarse a las 6 de la mañana para trabajar, Claro. Entonces eso también hace que uno viva a full o que no disfrute y ya tenga que trabajar y estudiar también. Sí. Sí. ¿Y cómo cambia eso en todos los países? ¿Viste que hay lugares donde cenan a las 6, 7 Sí, de la te tarde? juro. Y acá en Argentina es como las 11 un Sí, promedio, me parece. no, real que sí. Y también, no tan lejos, acá en Buenos Aires nomás, ellos no duermen siesta. Ujú. Entonces a veces comen
no sé, a las 2 de la tarde está bien, se toman el cafecito y ya Claro. arrancan de nuevo. Sí, sí. Entonces eso también, no yéndonos tan lejos, acá cruzas a Paraguay y es otra rutina. También, O sea, es también. como que se cruza Sí, sí, todo. sí. Sí, sí. Entonces, en resumen, cuando hablamos de hambre vamos a hablar de un fenómeno que es complejo porque interviene cuerpo, mente y entorno. Entonces, claro. Total. Eh, bueno, también el hecho es que hay que tener en cuenta que además del sistema que regula esta necesidad energética, existe otro sistema que también va a ser clave en todo esto de la regulación del hambre, que es el sistema de recompensa. Muchos lo van a conocer como el sistema de la dopamina. Sí. No se agota solo de la dopamina, o sea, tipo, es como la dopamina, si bien es considerada como la hormona del placer, no es tan simple como eso, pero la dopamina en sí lo que hace es mediar esta sensación de placentera con respecto a las actividades que nosotros realizamos en el día a día, estimulando esos centros. Claro. Lo que pasa con la dopamina es que cuando comemos algo que nos resulta placentero, que casi siempre son cosas dulces o Sí, cosas con mucha grasa, se activa el circuito de recompensa. Entonces el cerebro va a aprender como esto es valioso, esto me gusta, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Claro, eso sería como el circuito, es bastante simple en ese aspecto, pero bueno. Y ahí es donde empieza a complejizarse también esta cuestión, porque ya no comemos solo para sobrevivir, hoy en día es lo que mencionaba, tipo la disponibilidad de alimento, en la mayoría de los casos es algo secundario. Eh, También comemos para obtener este placer, alivio o regulación emocional. O sea, empiezan a involucrarse otros aspectos que son más de la vida cotidiana, que no están puramente ligados a la nutrición. Claro, sí, el comer porque me gusta, por comer por lo social también. Claro. Nos juntamos en un cumpleaños, en algo y Sí, sí. la comida a veces es el centro de atención. Sí, sí, en una salida, no sé, tipo, es como, no sé, vas, pedís un helado, te pedís una hamburguesa, Claro. unas papas y la cerveza. Claro, y va todo. Siempre que te juntás Sí, para comer. o ¿qué hacen ustedes Claro. cuando se juntan? Che, ¿qué comemos? Claro, Che, ¿qué sí, sí, tomamos? sí. Es como siempre está Los ahí. aspectos culturales, ¿no? Sí, total. Y ni hablar de la emoción que te da de comer una comida que no comes hace un montón, Exactamente. o te cocinó un amigo que sabe que cocina, tipo todo lo que está implicado Ahora ahí. que se está por largar la lluvia, un revirito. Sí, con un mate cocido. Pero no es que yo ahora tenga hambre, sino que es como que el Viste entorno la es el que sensación, está. el clima, El clima, cómo sí, influye el sí, sí. clima, ¿no? Y ya decirle a la gente que está totalmente nublado, afuera hace muchísimo calor, así que si van a salir, con paraguas, por favor. En cualquier momento se larga. Sí, sí. Y hay un vientito de lluvia bastante también. Ah, sí, así que prepárense. Sí. Bueno, entonces acá es fundamental hacer esta distinción, ¿no? Que no todo lo que sentimos como hambre es un impulso fisiológico necesariamente. Esto fisiológico va a aparecer gradualmente porque, como decía Valen, es algo que lleva tiempo que se dé todo ese recorrido, Claro, que el se hábito. active todo. Tiene un Ajá. timing. Sí, Ajá. es verdad. Y ahí se siente en el cuerpo el vacío gástrico, la disminución de energía, la dificultad para concentrarse, eso también. Claro, y en cambio el deseo aprendido puede aparecer de forma súbita. Esto por ahí es como la gran diferencia, ¿no? No va a ser así como gradual, de manera súbita y específica. No es un quiero comer, es quiero algo dulce, por ejemplo. Claro, específico. Específico, claro. Quiero el reviro de la lluvia. Te juro, quiero ese vientito fresco para comer el reiro. Pero bueno, quiero exactamente eso. El impulso fisiológico, por otro lado, busca la energía, busca mantener la homeostasis de la que hablábamos antes. Claro, porque nuestro cuerpo es inteligente, sabe que si ya se fue su poquito de carbohidrato que tenía en el músculo, que se fue en la sangre, tiene que sacarlo de algún lado, o sea, de para algún lado va a buscar. Sí. Pero ahí está el problema de que a veces se confunden ambos, ¿no es cierto? Entonces, ahí genera sentimientos de culpa, de restricción o de autoexigencia con cómo nos relacionamos con la comida. Y justamente es súper importante poder entender cuál es esta diferencia entre lo fisiológico y lo más emocional o psicológico alrededor del hambre. Que no es para juzgarnos, sino para comprender bien qué está pasando en cada momento. Claro, y no usarlo como regulador. Claro. Exactamente. El primer paso de todo es entender qué sucede Sí, ¿qué para está después pasando? tomar Claro. acción. Sí, sí. Pero bueno, en cambio, a ver, para entender cómo se construyen estos deseos aprendidos, es clave hablar del aprendizaje.
Y desde la psicología del aprendizaje sabemos que gran parte de nuestras conductas se adquieren por condicionamiento. Es algo que habíamos hablado. El área favorita de Juan. Entramos en conductismo. Acá se está activando mi dopamina. Bien. Está bueno, a ver. Pero bien, el condicionamiento clásico, no sé si lo querés explicar, Flor. Cuando tenemos un estímulo neutro, se asocia repetidamente con otro estímulo que es significativo y se empieza a generar una respuesta que es similar. Claro. Entonces, por ejemplo, si cada vez que estudiamos recibimos un premio dulce, el cerebro va a empezar a asociar estudio con comer algo dulce. Claro, claro. Bueno, esto es lo de asociar una respuesta que antes no tenía nada que ver con el estímulo y se genera esa interacción entre los dos, ¿no? Claro. Eso hace referencia a lo que es el condicionamiento clásico. Pero por otro lado, complejizándolo un poco más, en estudios posteriores se habla de condicionamiento operante, donde aparece el concepto de reforzador, que lo habíamos mencionado un poco en el programa anterior, el cual hace referencia a que la conducta se fortalece porque tiene una consecuencia reforzante. Ahora ya no es solo que están asociadas dos conductas, sino que hay una consecuencia posterior que va a ser este refuerzo y va a propiciar la conducta previa. Entonces, si comer algo dulce reduce momentáneamente la ansiedad o genera placer, es probable que repitamos esa conducta cuando volvamos a sentir la emoción. Claro. Y con el tiempo ya no vamos a ser conscientes de esta cadena que hacemos de asociaciones. Y yo creo que nunca somos conscientes hasta que conocemos la teoría. claro. También, Sí, también. eso también. Pero empezamos a sentir la urgencia, ¿no? Exactamente. No, nos sentamos a estudiar y es como, bueno, termina esto y Sí, voy sí, a tener sí, mi sí. dulce. Voy a tener... Claro, te juro, es literal. Exactamente. Sí, Entonces, la pregunta es, ¿qué es el hambre? sí. Como vimos entonces, implica distintas dimensiones, desde ser una señal biológica, una experiencia psicológica y hasta un fenómeno social. Y capaz la pregunta más importante que tenemos que hacernos es no solo tengo hambre, sino qué tipo de hambre estoy sintiendo, Claro. que es algo que vamos a seguir hablando en los próximos bloques porque Piero me está mirando feo. A nosotros Cristian también nos mira feo como chicas, el corte. Bueno, así que ahora nos vamos a una pausa. Los invitamos a que participen en la consigna en la Académica 985 en Instagram y en un ratito volvemos. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Hits nuevos, clásicos modernos y artistas top. Así suena el verano 2026. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Bueno, volvemos. Nos fuimos súper rápido del primer bloque, así que Volando. vamos a decir la consigna ahora, que la tienen en la Académica 985 en Instagram. Y la consigna del día es: cuando abrís la heladera sin tener hambre física, generalmente es porque estás ansioso, aburrido, cansado o buscando algo dulce específico.
Así que esperamos que estén respondiendo ahí. Ya había algunas respuestas. Es bastante lo que esperaba, lo que está ganando. ¿En serio? Sí, ¿Viste sí. esa expectativa que uno se pone con la medicina y después te sale cualquier de la gente ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo que el jueves pasado Sí, el estuvimos jueves. hablando con Valen, porque el jueves pasado yo fui a Nutrivoces. Y estuvimos hablando justamente de cómo la comida a veces es usada como un regulador emocional. Claro, y acá lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué regula realmente la comida? Claro, viste que justamente estuvimos hablando de esto de lo social, las emociones, el darte el premio, a veces como castigo también pasa con la infancia, vamos a decirlo, y pensar que también hablamos de cultura y no mencionamos lo que es el estrés también, que a veces uno vive constantemente estresado, y obviamente el contexto, que es algo re importante porque no es lo mismo lo que estamos viviendo acá de lo que está viviendo, no sé, la gente que está viviendo, no sé, en situación de calle, ponele. Entonces, hablando de la alimentación en sí, del hambre, a veces uno dice, no, voy a comer algo que tenga todo lo que necesito. Y no es fácil porque no existe un alimento que me cubra todo lo que necesito, no existe el Claro. superalimento y tampoco el hecho de demonizar o de idolatrar los alimentos. No hay ni bueno ni malo. Hay alimentación, hay alimentos. Entonces, acá la importancia de la alimentación es el equilibrio. El equilibrio, la variedad, la frecuencia. A veces, en ciertas situaciones patológicas, la porción, la calidad de los alimentos. Entonces, no es el hecho de, bueno, me restrinjo, no como esto porque sé que me hace mal o sé que tiene alguna consecuencia. No prohibir, no restringir, inclusive te puedo decir que es agregar alimentos, agregar nutrientes, Claro. agregar cosas para que todo este plato que vos estás armando sea algo que te nutra, que te guste Claro. y que se adapte a tu edad, a tu patología, a tu día a día. Termina siendo contraintuitivo esto porque, ¿Viste? como habíamos hablado, de que siempre es sacar, en este momento es como que nos está mencionando lo Todo lo contrario. contrario. Tipo, agregar, porque capaz que la percepción que tiene la persona es que se alimenta bien porque come mucho. Claro. Y no hablamos ahí de la calidad de los alimentos, sino hablamos de calidad y cantidad. A veces pasa que tenemos muchas ganas, no sé cómo dijiste, de comer unas hamburguesas con la papa frita y con la cerveza. Está bien, vos te das cuenta que estás analizando la comida, bueno, es un contexto social, me gusta lo que estoy tomando, me gusta esta cerveza. Entonces ahí es cuando uno tiene esta relación con la comida. Entonces Claro. digo, bueno, esto es lo que me está de alguna manera regulando el hambre. Como que esto es lo que quiero ahora, esto es lo que necesito. Y como dije, es buscar agregar alimentos, ordenarlos y saber las porciones que necesito, tanto como soy como nosotros, como persona, acá hablando con ustedes, Sí. como el Sí, powerlifting sí, que sí. mencionaste hoy, que Sí, capaz sí, que sí. tiene las necesidades más elevadas. Bueno, él lo que mencionaba es que tipo ser de competición, ser atleta de competición no es salud. No, no sí. implica salud. Y pasa que a veces, como vos dijiste, el exceso de muchos alimentos que Sí. para su deporte es genial porque necesita esa glucosa, ese glucógeno muscular. Entonces ahí son, viste, excepciones. Por eso Sí, siempre sí, sí, hablamos sí. de que cada persona es totalmente distinta. Ujú. Tal cual. Sí. Y encima, viste que con esto de... me estoy adelantando un poco a los temas, pero con esto de las redes o con esto de las nuevas dietas que surgen es muy normal que copien lo que está haciendo otra persona y capaz no es eso lo que está necesitando. Claro, Su cuerpo. la venta de estos productos milagrosos también, que te dicen, no, porque te tomás este té o agregás esto y vas a adelgazar. Son Claro. muy comunes. Hubo un caso hace muy poco de Santiago Maratea que él promocionaba un té que te hacía adelgazar porque tenía algunos compuestos y que fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires. Sí, sí, Entonces sí. ahí la gravedad de cómo las redes últimamente están promocionando el marketing en sí, promociona estos alimentos y la gente ahí se fía de eso. Cuando en realidad hay todo un trasfondo, hay toda una salud, toda una persona que está poniéndose en riesgo a veces. Claro, claro. Y ahí claro. está el foco de nosotros. Decir, bueno, desmentir, contar, fundamentar. Sí, 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 sí. Porque viste que el Sí, influencer bueno, tiene... es hablar el porqué, porque bueno, ellos hablan probablemente desde el desconocimiento, También. desde vender algo. Claro, el cuánto le están pagando, no sabemos. Sí. Sí, sí.
pero cuando entras en la fundamentación te ves que el bajar de peso, bueno, al hacer muchas Sí. cosas termina teniendo un montón de otros factores que no se están teniendo en cuenta. Claro, o lo que vamos siempre con Coti, en las redes sociales vos estás viendo a la persona que promociona, pero atrás vos no sabés cuántos entrenadores hay, cuántos Claro, médicos, no claro. sabés qué cuestiones detrás hay de una pantalla de un celular que no estás viendo, pero vos te crees lo que dice el video. Exactamente. Bueno, entonces lo que estaba diciendo Valen es esto de regular las cantidades, de aprender a ordenar qué tipo de comida necesito justamente en este momento yo. Pero desde la psicología tenemos un psicólogo que se llama James Gross que plantea el tema de la regulación, pero por el lado emocional. Y que dice que cuando regulamos emociones se implica intervenir en distintos momentos del proceso emocional, que son la selección de la situación, la modificación de esta situación, atención, reevaluación cognitiva y modulación de respuesta. Bueno, y entonces podríamos ubicar en el último punto lo que es el comer, creo yo, como una modulación de respuesta, hacer un cambio fisiológico conductual para disminuir este malestar, ¿no? Sí. Y acá yo creo que es importante destacar que el comer no crea la emoción, sino que intenta gestionarla. La emoción creo que es más algo que aparece súbitamente nomás en el organismo y es el proceso inverso, ¿no? Claro. Y esta regulación puede ser que en un momento o en una situación sea algo adaptativo, pero muchas veces también resulta como una estrategia evitativa, ¿no es cierto? Claro, la comida puede funcionar tanto como distracción atencional, regulación sensorial, esto tiene que ver con, no sé, la textura, la temperatura, o también como reducción fisiológica del estado de alerta. Ujú. Por ahí, un ejemplo para que se les haga más familiar a todos, es cuando nos va mal en un examen, se hace una activación fisiológica, como de estrés podría ser, comemos algo dulce y ahí baja momentáneamente ese Claro. malestar que nos hace sentir o tristeza también, que nos hace sentir el que nos vaya mal y ahí se genera como un aprendizaje, ¿no? Sí, Que sí, es con sí. lo que estábamos diciendo hoy del circuito de... De recompensa, bueno, eliminar también el de condicionamiento operante, de eliminar un estímulo adverso, refuerza una conducta. Desde lo conductual justamente lo llamamos a esto refuerzo negativo, porque es eliminar el malestar, pero aprender a regular con la comida. O sea, eliminamos el malestar con la aparición de la conducta de comer. Y también se activa todo el sistema de recompensa, donde se libera esta dopamina, lo que habíamos hablado, y se asocia repetidamente la emoción con el alimento. Esto sería como las bases de cómo se crea una conducta. Y todo se consolida en este circuito, y si el alimento se reduce, el estrés repetidamente se va fortaleciendo. Sí. Pero también está esto que decíamos de cómo aprendemos a relacionarnos con la comida, que es algo que aprendemos desde la infancia, y que si en la infancia la comida fue usada como un consuelo constante, si todos los llantos que tenía el bebé, por ejemplo, eran respondidos con darle alimento y no poner en palabras lo que le estaba pasando, se puede consolidar ahí como un malestar relacionado al comer. Claro, asociar una conducta que no tiene nada que ver con, bueno, por la rutina, ¿no? Y acá me parece importante que recalquemos que comer por placer o por consuelo ocasional no está mal. Es una conducta... Todos lo hacemos. Sí, es una conducta que... Sí, totalmente. Sí. Es algo que hacemos todos en algún momento de la vida y se vuelve problemático justamente cuando esto es la única estrategia que nosotros tenemos para la regulación y genera culpa o pérdida de control recurrente, digamos. Esas serían como las características para diferenciar de cuándo es normal o típico Claro. y cuándo ya pasa a considerarse de otra forma. También pasa que perdés el disfrute de algo que te gustaba. Sí. Como que decís, yo comía esto un montón y de golpe me dijeron que no podía, que no, te llenaban la cabeza así de comentarios y después decís, bueno, ya perdí, no tengo ganas de comer porque ya no siento lo mismo. Exactamente, sí, se asocia, digamos, a otro tipo de emociones que Claro. no tienen que ver con lo que principalmente te generaba, ¿no? Exactamente.
Bueno, y el problema acá no es que la comida calme, porque como dijimos es algo que se puede usar, que todos usamos, pero es cuando es lo único que calma o lo único que nos regula comer para cualquier emoción. Claro, y lo que pasa es que si en la infancia, por ejemplo, que es donde aprendemos un montón de cosas, Sí. los padres responden con comida a cualquier llanto, esto hace que de cierto modo no se pueda diferenciar cuándo son estados internos los que están afectando y cuándo son emociones, digamos. Se da de alguna forma una regulación conductual únicamente y sin que se reconozcan las emociones. Y esto puede generar dificultad si se mantiene en el tiempo para reconocer las mismas, para conocerse a uno mismo, ¿no? Claro, también. Sí. Y está esto que decíamos con Valen el otro día, que se escucha un montón de si te portás bien, te vamos a dar algo rico o te vamos a comprar este caramelo, este dulce. Y eso hace que se asocie el valor personal, el logro, la validación, todo esto con la comida. O sea, vemos cómo cada vez entramos más a cosas de la identidad de la persona asociadas con la comida. Claro, y si bien estamos hablando de la parte de la infancia, también el castigo. Si vos no haces tal cosa o si no te portás bien, no te voy a dar el postre, no vas a comer helado. Si no comes toda la comida, no vas a comer el postre. Sí, no salís de la mesa o te prohíben cosas, no miras la tele, no haces. Como que tanto como premio como castigo siempre lo hablamos. Y si bien, como dije, es infancia, esto puede llevarse mucho a la adolescencia, a la juventud, a la adultez y es algo que se arrastra. Sí. Claro, y bueno, también tenemos que tener en cuenta que, o sea, esto de nosotros al hablar de lo que es la infancia es justamente porque aprender siempre se da, o sea, muchas veces se da por imitación y por repetición. Entonces es como que, tipo, en estos entornos es donde más se aprende de esta manera. Y hay comentarios cotidianos, por ejemplo, las mamás puede que digan, hoy me porté mal porque comí de más. O comentarios parecidos a ese. Entonces los niños van a interpretar como una moralización alimentaria y que está bien sentir culpa cuando se come lo que no se debería comer Claro, como que lo normaliza, digamos. Ajá. Bueno, y ese es el problema que surge cuando esto se consolida, digamos, es que se involucra, o sea, lo que pasa es que esto se consolida tanto porque involucra el sistema de recompensa, ¿no? Y la regulación fisiológica, el vínculo afectivo y la repetición de esto durante los años. Es así, funciona así y por eso hay veces que en la consulta tenés a la paciente que viene, no, yo no como eso porque no puedo, porque hace mucho que no como, porque me dijeron que hace mal. Entonces como que vos venís y decís, eso viene arrastrando, andás a saber desde cuándo. Entonces ahí también está como dijiste, ese aprendizaje que te queda desde hace mucho y hoy en día cuando vos le explicás, va a decir que no era tan así. Y ahí también algo que capaz es muy común que pase es cuando comemos por una emoción y después tratamos de compensarlo, ¿viste? ¿Qué suele pasar cuando intentamos compensar o restringir? Y la verdad que pasa un poquito esto que hablamos de cómo el cuerpo se acostumbra, se adapta y hay un ciclo que puede ser a veces un círculo vicioso y ahí está nuestro aporte, nosotros como profesionales abordarlo. El hecho de que existe un ciclo de 4 pasos. Tenemos primero la restricción, que es cuando uno, hablando de dietas, restringimos alimentos porque sé que escuché, leí, me dijeron que me hace mal, entonces lo quito, porque sé que no me es necesario. Después, ¿qué pasa? El cuerpo y la cabeza, como dije, son inteligentes, empiezan a pensar en eso que yo me estoy restringiendo, que me estoy limitando, y me empiezo a poner más irritable, siento que estoy insaciable, estoy ansioso, y me dan ganas de picar, ¿sí? Claro. Después tenemos el atracón, y ahí este es el momento donde el cuerpo va a tomar la borda y va a ganar porque quiere más comida, más rápido y llega un punto que, como hablamos, estamos comiendo tanto que no tenemos registro de lo que está pasando, de lo que estoy comiendo. ¿Y qué vuelve a pasar a lo último? La culpa.
Y ahí es donde digo, ¿por qué comí todo eso? Me enojo conmigo. ¿Y qué pasa? Viene el famoso, mañana arranco la dieta de nuevo. Claro. Mañana empiezo otra vez. Mañana doble turno del gimnasio. Sí, mañana solo ensalada. ¿Viste esos comentarios que uno se va diciendo uno mismo? Entonces, ¿qué pasa? No, vuelvo a lo mismo. Me restrinjo, vuelvo a la ansiedad. Y ahí está el problema, que no es la falta de control. No es como que yo digo, no tengo control. No, me estoy restringiendo y esa restricción se está volviendo excesiva y el cuerpo se está dando cuenta que me está faltando la energía que necesito para ir a trabajar, para ir a estudiar, para hacer la rutina diaria. Entonces no solo estamos hablando de lo que implica esa comida que me estoy restringiendo, sino de cómo me hace sentir, de las emociones que estoy sintiendo, de cómo me siento con mi cuerpo y cómo también estoy buscando castigarme con la comida. Claro. Ahí está el tema. Capaz podría implicar eso porque es empezar la rutina desde la culpa, ¿no? No, sí, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y después en el siguiente bloque seguimos hablando de esto que me está pareciendo súper interesante el tema y las relaciones que hay entre las dos disciplinas. Ya volvemos. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Bien, estamos de vuelta. Sigue mejorando el clima, diría. Está de noche de repente acá. De golpe tenemos un árbol que se está moviendo de una forma muy, muy, muy fuerte. Está disparatado el árbol, así que ahí sabemos que hay mucho viento. Sí. La señal de que hay mucho viento. Bueno, pero vamos a retomar lo que estábamos comentando en el bloque anterior. Estamos hablando de lo que es el hambre emocional y cómo la comida puede usarse como regulación afectiva. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora me parece que está bueno que hablemos un poco más de lo que se ve, o mejor dicho, de lo que se percibe detrás de todo esto que estuvimos diciendo que pasa internamente o mentalmente. Porque si hay algo muy complicado en la parte de psicología y alimentación es el tema de la imagen corporal, ¿no? Claro. Bueno, y la imagen corporal, casi como definición, para poner algo en común, es la manera en que una persona se siente con su cuerpo, ¿no? Esto abarca tanto sus ideas como las sensaciones sobre el cuerpo y pueden ser tanto positivas como negativas y obviamente, como todas las cosas que hacemos los humanos, cambiar de un momento para otro. Uh-huh. Y es algo que no se construye solo frente al espejo, no es solo lo que nosotros vemos, sino que también se va a ir construyendo con las palabras que escuchamos, con la forma en la que somos mirados por los otros. Por ejemplo, si de chicos escuchamos mucho el qué linda estás cuando estás más flaca, eso va a generar un peso bastante grande en la imagen corporal que tengamos después. Y los mensajes se van a ir instalando, aunque sean dados de una forma positiva o buena de la otra persona, como halagos capaz, van a pesar en la persona y en el valor que le van a poner a su cuerpo. Claro, y esto de asociar la delgadez o la flaqueza como la belleza y la obesidad como estás fea, y esas cuestiones físicas que todavía no logramos modificar, que siguen estando, y eso es algo que hablamos con Coti a fin de año cuando fueron las fiestas, que sabemos que
las fiestas son el centro de las tías o de las personas que están alrededor nuestro, que nos tiran los comentarios. Sí, Entonces, sí, algo que siempre decimos, bueno, ¿por qué le comentás lo malo? La persona tiene un espejo, sabe cómo está su cuerpo, sabe. ¿Y quién te dice si está flaco es porque tuvo una enfermedad, porque tuvo algo más grave o porque simplemente no tuvo un buen año y no tenía para comer? ¿Vos qué sabés? Entonces, a veces destacar lo bueno también es algo que a veces está bueno en esas cenas decir, no sabes qué tía me recibí, no sabes qué abuela conseguí un trabajo. Entonces, darle algo más positivo a esos comentarios que nos arruinan. A veces son fuertes y ahí es donde uno... Yo creo que también es válido pedir que no se hagan esos comentarios. Bueno, sí, eso también, viste que pasa, pero también depende mucho de la personalidad de uno. Claro. Viste, ¿sabes qué? No quiero hablar de mi cuerpo, que también es un relímite y que está muy bueno hacerlo y que es algo que con Coti hablamos, decir, che, no quiero hablar de mí. O hacer humor con tu propio comentario negativo y hacerlo positivo. Claro, eso depende de cada uno, ¿no? No, sí, es complicado, pero está bueno. Pero yo creo que es una posibilidad también. Es una forma de decir, no quiero hablar de mi cuerpo, no quiero hablar de mí, hablemos de otra cosa. Así que está bueno eso. Le devuelvo el comentario. No, bueno, el que se tiene buena relación con su familia. Tía, estás... Así se empieza una pelea familiar. Ahí devuelve peleándose. Cambiamos del tutorial. Sí. Bueno, entonces podemos pensarlo así como que el cuerpo es una casa y la forma en la que aprendemos a habitarla va a depender mucho de cómo nos enseñaron a mirarla, ¿no? Claro. Tengo una pregunta, porque desde lo Nutri les debe pasar mucho que las personas se ponen mal cuando hablan de dieta, porque también lo pueden sentir como un ataque, ¿no? A la imagen corporal que tienen. Sí, viste como les expliqué hace un ratito que no se habla más de la dieta, porque uno cuando dice dieta ya sabe que hay restricción, sacamos alimentos, no comemos por tantos días, que el ayuno intermitente, que la dieta de la luna, una vez nos dijeron también que eso es un tema aparte, pero sí hablar de variedad, de equilibrio, porque uno dice dieta y se imagina restricción, prohibición, control, calorías, contar calorías, que hoy en día en casos muy distintos como un deporte se hace, pero en general hablamos de una alimentación balanceada, equilibrada, colorida. Claro. ¿Sí? Entonces, no solo hablando de la dieta en niños, en adolescentes, sino en jóvenes, es ese mensaje de que el cuerpo de esa persona está mal. Claro. Tiene que hacer dieta porque está mal, porque puede ocurrir en casos patológicos. Vamos, en el caso de que una persona tenga alguna complicación que necesite de alguna manera reducir el peso, pero tampoco así se habla de una dieta. Claro. Y el impacto que tiene de este mensaje de la dieta es el miedo que tenemos a que nos saquen alimentos, a ver qué alimentos me va a dar, ¿no? Porque la Nutri me dijo que haga esto. Esta relación tensa que a veces no sabemos que tenemos con la alimentación y que llega un paciente que en día sí tiene, entonces, ¿cómo abordarlo? Ni hablar de esta culpa que hablamos al comer ciertos alimentos en ciertas reuniones y también esta desconexión con señales de hambre y saciedad, que es este impacto, creo que es uno de los más fuertes, porque a veces no se tiene control de lo que se está comiendo, no está registrando lo que está ocurriendo, y ahí está el mensaje de no dietas, sí alimentación saludable, sí hábitos, porque es lo que de verdad perdura. Claro, comprender lo que hacemos, por qué lo hacemos y de esa manera también aprender a mantenerlo en el tiempo, ¿no? Exactamente. Qué lindo. Le ponen mucho psicológico ahí porque es justamente regular esas emociones que surgen con las dietas o porque hoy en día cuando viene un paciente siempre dice, no, vengo porque me recomendaron. No, vengo porque quiero cambiar. Entonces uno a veces escucha las palabras y ya se va imaginando cómo abordarlo. Claro, porque siempre volver a que cada paciente viene con complicaciones, viene con su percepción de lo que es una comida o de lo que es ir al nutricionista. Claro, de todos los cambios que capaz le parecen que son imposibles de lograr también, es como un montón de percepciones que se van a poner en juego. O también está el típico, no, vos sos la tercer nutri con la que vengo, espero que vos sí hagas algo. Y el peso que la persona pone en el profesional, que justo hablábamos con Flor la otra vez. Porque en el psicólogo también pasa lo mismo. ¿Viste? La queja constante de que la persona no logró algo porque el profesional anterior no pudo, y capaz capaz que vos estás teniendo ahí algo que no está funcionando, pero el de quejarse, el de culpar, el estrés constante, todo suma. Claro.
Bueno, otro tema también que va a estar relacionado con esto que mencionás es, nosotros venimos hace varios programas hablando de León Festinger. Bien, gusto. Capaz no lo conoces. No, pero no bueno, lo conozco. Lo vamos a conocerlo. él habla sobre la comparación social. Esto que nosotros tenemos de compararnos. Es un mecanismo ultra adaptativo, el hecho de estar en comparación constante con nuestros pares del entorno, y esto va a estar relacionado obviamente con lo que es la percepción corporal y cómo afecta, ¿no?, la percepción al ver otros, al ver a otros cuerpos, otras realidades. Claro, total. Es lo que hablábamos el otro día y que ahora trajiste otra vez, de que muchas veces incluso son ilógicas estas comparaciones que se hacen, porque son personas que tienen otras edades, que tienen cuerpos totalmente distintos a los nuestros o que tienen otras posibilidades también. Sí, totalmente. Esto de, como hablamos al principio, de compararse con la persona que está en las redes, cuando uno sigue a un influencer, algún famoso, ni siquiera influencer, y te vende tal cosa, o te dice, no, porque yo con la aplicación me cuento las calorías, no, porque estoy acá divina en la playa con una cirugía estética que ni siquiera mostró. Claro. Entonces son muchas cosas que las redes te van mostrando y que uno se va creyendo y que dice, no, yo quiero estar como él, no, yo quiero ir ahí porque yo sé que con esta nutricionista yo voy a estar como tal persona. Y poner de ejemplo la red social, de poner ejemplo una figura famosa, a veces habla de cómo uno está tan influenciado también por las redes y cómo carga no solo al joven, sino a los niños, que últimamente tienen muchísimo acceso. Bueno, yo creo que ese es el factor de la influencia que genera la sensación de que algo ilógico se vuelva lógico, ¿no? Claro, con también esto de los filtros que tenemos, los filtros, las ediciones. Hoy en día con la inteligencia artificial también, eso es un tema larguísimo, creo que nos llegamos. Pero sí también el comentario no solo propio, sino el que viene de afuera, como decías hoy, este hecho de, estás subidita de peso, te fuiste, esto del tema, te fuiste a Brasil y engordaste. Sí, estaba en Brasil, estaba allá, no sé, cosas así. Estaba en la playa tomando sol, tomando una caipirinha. Y también esto de cuando te dicen, cuidadito con esa porción, te está sirviendo mucho. Claro. O esto que dijiste recién que me hizo acordarme esta frase de la comparación, no solo con personas de tu familia, sino con tu prima. Tu prima tiene tu misma edad y está más flaca que vos. Sí. O tu mamá o tu abuela, tu tía, yo a tu edad era re flaca. Entonces esas asociaciones que uno hace, decís, eran otras épocas, tenemos otro contexto, tenemos otra genética, o sea, del partir de que cada cuerpo va a ser distinto, que uno con los hábitos que va incorporando, la forma de actividad física que va agregando a sus días, es el cambio realmente, pero no muchas veces se pone el foco en eso. De cómo cambiaron los alimentos también. No es lo mismo la forma en la que se alimentaban nuestros papás o abuelos y lo que comemos ahora. Claro. No, sí, y no sé si vieron que, no me acuerdo ahora la cuenta de Instagram que subió las comparaciones de lo que era, por ejemplo, una galletita Oreo hace 20 años de lo que es ahora, el agregado de los ultraprocesados, los aditivos. Realmente cambió la alimentación y está ahí el foco de el etiquetado frontal, que un tiempo lo odiaron, que decían, ¿cómo puede ser que tenga todo negro, no puedo comer nada? Claro, pero es una forma también, es una forma también de darnos cuenta cómo la industria está cada vez más exigente con los alimentos y hoy en día, como estás diciendo, no es lo mismo. No es lo mismo comparar lo que comía hace 20 años mi papá de lo que estoy comiendo yo ahora. Entonces, no solo la alimentación cambió, sino que también algo que no cambió es las frases o los comentarios que recibimos de nuestra familia y eso va a quedar grabado. Si me lo dijeron cuando era chica, ahora que soy grande, igual lo estoy sintiendo, me estoy acordando que me dijeron y ahí está el hecho de cómo ese comentario sigue presente y cómo yo lo estoy llevando a la comida y cómo estoy siendo juzgada, estoy por mí misma a veces, pero que sí es algo que me genera culpa, me genera miedo y ahí es donde uno entra a tener más consecuencias, como a escondidas, como algo que sé que después me va a dar culpa, evito comer en frente de personas, evito ir a reuniones, me aíslo, me quedo en casa porque sé que van a comer algo calórico que yo no estoy dispuesta. Son todas esas formas de echarnos la culpa, de no sentirnos cómodos y hay algo que también es importante, es el perder el disfrute. Y creo que eso ya es como
la última fase de no sentir placer por comer, algo tan placentero que es comer. Entonces ahí va de nuevo a que el hambre no es solo el hecho fisiológico, es cómo me siento yo con la comida. Sí, bueno, es todo eso que involucra el hecho de comer, la conducta, que como mencionábamos parece tan simple, pero bueno, también hay una autora de la que vamos a hablar que es Susan Harter, que dice que el autoestima está construida como una mesa en la que puedan apoyarse distintos dominios, ¿no? Por ejemplo, cómo me va en lo académico, cómo me siento socialmente, cómo me percibo físicamente y cómo creo que soy como persona. Wow, me gustan todos esos dominios. Que eso seguro vas a abordar un poquito más en el siguiente bloque, ¿no? Porque nos están apurando. Nos están apurando. Sí, vamos a seguir hablando de este tema. Sigan participando en las redes en la Académica 985 y también pueden escribirnos al 3764 72 7704. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ahora sí vamos a... Ahora sí retomamos lo que dejamos en el bloque anterior. Sí. Bien, vamos a pasarlo un poco rápido, así también podemos pasar a la siguiente temática, ¿no? Ajá. Pero bueno, habíamos hablado de Susan Harter, que dice que la autoestima está construida como una mesa en la que se pueden apoyar distintos dominios. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, tenemos cómo me va en lo académico, cómo me va en lo social, cómo me percibo físicamente y cómo creo que soy como persona. Tipo, estas a tener en consideración. Sí. Y si una persona pone casi todo su valor en solo uno de estos dominios, por ejemplo, en el cuerpo, esta mesa va a quedar apoyada solo en esto. Entonces, hay personas que pueden decir como, subí de peso, no me encanta, pero sigo siendo yo. Lo que habías mencionado, viste, de las fiestas familiares, de donde solo se menciona una de las patas de esta mesa. Claro. Exactamente. Pero, por otro lado, hay personas que lo ven distinto a esto y dicen como, subí de peso, soy un desastre. Y es súper de un extremo al otro, ¿no? Y que ahí la diferencia no está tanto en el cuerpo, sino es donde está apoyada esta autoestima. Claro. Que lo que pasa es que cuando el cuerpo se convierte en este eje central del valor personal, cualquier cambio físico se va a vivir como una amenaza, no solo a la apariencia física, sino a la identidad de esa persona, ¿no? Uh-huh. Cambia la categoría que se le atribuye. Y si tu autoestima tiene muchas fuentes, que sería el caso contrario, por ejemplo, las amistades, los valores, los hobbies, el éxito, desarrollo personal, como uno se sienta día a día, termina siendo más estable, se consigue como esta estabilidad de la autoestima, de la identidad, ¿no? Si depende solo del espejo, termina siendo frágil. Sí, la verdad que sí, tiene que ver también esto, me hace acordar mucho cuando decís espejo, en el gimnasio uno tiene muchos espejos y es increíble. Que primero surgieron por el hecho de hacer bien las claro, lecturas, ¿no? pero hoy en día tenés, que no está mal tampoco, pero a veces me pasa con algunas alumnas que van a donde no están los espejos. Entonces ahí también uno en el gimnasio ve muchísimos estas situaciones y ni hablar cuando te preguntan sobre ¿puedo tomar esto? ¿Puedo tomar aquello? ¿Qué pasa si no como esto? Y son esas cosas que vos ves y algo se prende, ¿viste? Esa alarma que decís, mira, yo te recomiendo que no mires tantas redes sociales, que no veas esto, porque puede ser que también ahí está, por eso no, porque yo quiero ser como ella. Y volvemos de nuevo a la comparación y cómo uno se rige siempre de eso y capaz que te sentís re bien y podés hacerlo sin necesidad de estar comparándote, de que también es una gran presión. Claro. Y en el gimnasio ni hablar el compararte no solo con la red social, sino con la persona que va y que no tenés idea de si va hace 20 años. Exactamente. Y no ves todo el proceso detrás de esa persona, de haber llegado a como le ves hoy, ¿no? No, ni ahí es la comparación constante con uno mismo, con los de alrededor y con todos los comentarios que uno... somos una construcción de todo esto también, creo. Así que ahí va. Totalmente. Y viste también que en todo esto de la influencia está la idea de que el cuerpo va a determinar el valor.
Entonces, no se dice como bajar de peso puede mejorar tu salud, te puede hacer más, dar más energía. Más longevidad. Claro, sino que se ve como vas a ser mejor, vas a ser más querida, más exitosa, más linda. Claro, toda esa presión que Claro. le ponen y vos... Nada menos. Sí. Sí. Entonces ahí es donde entra todo esto de la autoestima que estamos diciendo muy, muy fuerte, porque es algo que se va construyendo desde siempre. Si por ahí todos los comentarios que escuchábamos van sobre eso, tenemos como una idea sobre eso y después se suma lo social, es bastante... Colapso. Claro, es bastante pesado el tema. Bueno, y ahora vamos a hablar también de cómo cuando internalizamos esta cultura de la dieta o del ideal corporal que vamos a ir creando, empezamos a medir nuestro valor a partir del cuerpo, ¿no? Y la pregunta que surge acá es cómo se transforma eso en culpa cada vez que comemos algo que está, entre comillas, prohibido. Claro. Y bueno, y traemos de vuelta a nuestro queridísimo amigo Aaron Beck, porque bueno, desde esa perspectiva sabemos que los hechos que nos afectan directamente no son los hechos los que nos afectan directamente, sino la interpretación que nosotros hacemos de esto, Claro. de estos hechos. Es decir, algo más mental. Un ejemplo que podemos poner es cuando alguien que se está cuidando con la comida va a un cumple y come algo que no tenía que comer o que estaba prohibido, entre comillas. El pensamiento automático puede ser como, bueno, arruiné todo lo que estaba Claro. haciendo, todo mi proceso, y esto va acompañado de mucha culpa. ¿Y qué se hace con eso? Una restricción total al día siguiente. Claro. Para compensar. Que es un poco el ciclo que estabas diciendo vos hoy, ¿no? Sí, Sí. sí, la restricción que va después de ansiedad y que después se vuelve culpa, todo un proceso que a veces es tan silencioso que no sabes si la otra persona de verdad puede decir comentario, estás comiendo mucho hoy, ¿vos tienes que comer eso? Esas cositas que Ujú. culpan a la persona y después al otro día dicen, ya está, ya perdí la dieta, no pasa nada, voy a Claro. seguir así y tira toda la borda. Bueno, y eso es lo cultural de la dieta, ¿no? O sea, se transforma en una cuestión más de todos lo hacen, o bueno, en vez de ser del cuidado. Pero también están esos extremos, ¿no? O es la cultura, o es el cuidado, o dónde me quedo. Pero bueno, la idea es no pensar en estos extremos. Tampoco, o sea, no sé, lo hago perfecto, o soy un desastre, o como sano, o ya fallé. Esos pensamientos terminan siendo dicotómicos y sesgan el esfuerzo realmente que le estamos metiendo a la actividad en general. Claro, algo que nos gusta decir mucho con Coti, el hecho de no... Si bien a veces es difícil eliminar los malos pensamientos que tenemos, a veces hacer pie en me gusta esto, estoy comiendo porque me gusta, voy a salir a caminar porque me gusta cómo está el Claro. día, el comentario positivo Claro. de hacerlo con usted, a veces uno dice, no, ¿para qué me voy a decir esto? Pero aprendí de una amiga que ella lo que hacía es cuando se sentía mal o estaba triste, se ponía en el espejo y decía, qué hermosa que soy, me encanta lo que me puse hoy. Y ese comentario positivo hacía que ella después Sí, se sí. sienta mejor, más cómoda. Entonces, con Coti remarcamos, no te hables feo, háblate lindo, no te digas esto, porque Bueno, esto de... imagínate que los pensamientos, la forma de que nosotros pensamos se construye día a día. Sí. Entonces, si día a día uno no se da cuenta de que se está hablando de esa manera negativa, No, sí. lo mantenés y lo prolongás indefinidamente. Y estos cambios parecen como muy sencillos, tipo como... pero y resultan- Me veo raro tipo en el espejo diciéndome esas cosas. Claro. Pero terminan haciendo como una diferencia a lo largo de un proceso, ¿no? Sí, y no solo el hecho de decirte cosas lindas, sino también, considero yo, de rodearte de personas que te tiren esos comentarios, que te digan, te destaquen algo de tu día. Hoy estás más brillante, hoy te pusiste esto que te queda bien. Entonces es como que uno se queda. Sí, Después de tanto sí. caos que hay, uno dice, no, qué lindo lo que te pusiste. Y ahí uno que se alegra, ¿viste? Sí, que sí, esos sí, comentarios. Entonces, a veces hablamos siempre de con Coti de buenos comentarios, decirse cosas lindas y mantenerlo así. A veces es re difícil cuando estamos tan negativos. Claro, Pero claro, sacar claro. un pedacito Sí, de sí, positivismo, un pedacito, un comentario lindo y ya Bueno, cambia. eso es el granito de mostaza para el cambio, ¿no? Sí, real. Sí. Bueno, y ahora vamos a salir un poco de la teoría un ratito, si les parece,
después volvemos. Pero vamos a hacer una dinámica, ¿dale, Valen? Bien, dale. Nosotros te vamos a ir tirando mitos y vos nos decís cómo lo ven desde la nutrición realmente. Dale. El primer mito es pensar que hay alimentos específicos que engordan. Esto es algo muy común, muy común. Si bien englobamos al alimento como si se quiere, como este poder de hacernos mal, decir, bueno, esto es perjudicial para la salud, en realidad siempre hablamos de que no hay ningún alimento que te engorde, ningún alimento que te adelgace, no hay clasificaciones de alimentos, solo hay alimentos, ni buenos ni malos, y ni hablar de cómo uno haciendo un cálculo de cómo puede ser que un alimento te engorde. No hay chance de que un alimento vaya a definir tu peso de hoy a mañana. Lo que siempre va a importar es, como dijimos al principio, la variedad, la alimentación, la cantidad que estoy comiendo. Si hoy le aporté alguna fibra a mi organismo, si hoy aporté proteínas, si hoy aporté agua, minerales. En realidad, ningún alimento te va a engordar de por sí. Como te dicen, ¿el pastelito engorda? No, el pastelito no engorda, engordás vos. Pero no, ese comentario engorda el que come el pastelito. Pero en realidad no es ese el concepto, sino que ningún alimento va a definir cuánto pesas hoy. No tiene nada que ver, porque no, si bien a veces uno sube un poquito de peso, pero no porque te comiste un pastelito. Así que ahí está muy bueno diferenciar. Bueno, primero desmitificado entonces. Sí. No hay alimentos que engordan. El segundo hace referencia a si es saludable, puedo comer todo lo que quiera. Ese también. También es muy común, viste que decís, no, porque esto me dijeron que es saludable. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es saludable para uno también, no? ¿Qué concepto tenemos? Pregunta. Bueno, esto es lo que creo que te había mencionado antes con el del powerlifter, que se daba el permitido, pero terminaba comiendo un montón de aceite. Y era una comida que a primera instancia parecía saludable, pero capaz en exceso, porque esto también de la porción que hablamos, que a veces la porción es lo que importa. Porque capaz te comiste el pastelito, te comiste tu fruta, y capaz que los dos son saludables para vos. Entonces ahí está el concepto de la porción. El hecho de catalogarlo como saludable no significa que porque tengo esta barrita de cereal la puedo comer 10 veces al día porque es saludable. Claro. Entonces ahí está importante el catalogar un alimento. Sí, la concepción que tenemos nosotros de lo que es saludable, ¿no? Exactamente. Así que no saludable no significa ilimitado, no es como Segundo que infinito. Mito. Sí. Bien. El tercer mito es que los carbohidratos son malos. Esto se escucha mucho. Me encanta. Me encanta porque es re común y uno dice carbohidratos. Carbohidratos, ahí tenemos principalmente harinas, tenemos algunas legumbres, tenemos el azúcar, porque tenemos carbohidratos simples, complejos. Es algo bastante grande de explicar, pero en realidad uno lo tiene en el, ¿cómo se dice? En el puesto malo, demonizado, y no se imaginan lo importante que son los carbohidratos para que yo esté sentada acá, para que yo esté pensando la glucosa que obtenemos de la digestión de los carbohidratos complejos, es lo que va a permitir que yo hoy en día esté sentada, que mis músculos se contraigan, que yo esté concentrada. Son energía muscular, energía neuronal. Entonces, por favor, no los odien, no los restrinjan, no los pongan en el puesto ahí pésimo. No. No es el problema el nutriente, sino el exceso o la falta. Porque uno dice, dejé las harinas. Me dicen eso y yo me desmayo. Digo, ¿cómo que? Pero ¿y la energía? ¿Cómo vas a dormir? ¿Cómo te vas a concentrar? Entonces, volvemos a no restringir, sino conocer la calidad, conocer la porción y buscar que todos los días haya una porción de carbohidratos, porque es lo que se busca en un plato saludable. Claro, se lo tiene como energía a corto plazo, si no me equivoco. También, ambos, porque tenemos complejos y simples. Claro. Los simples es algo que, por ejemplo, todo lo que son azúcares, la miel, hay muchos aditivos también que te dan esa energía rápida, y el complejo, que ahí entran más, por ejemplo, lo que es la papa, lo que es la mandioca, todos esos complejos que generan ese almidón que hacen que uno tenga la digestión, que como tiene fibra, hace que sea más lento. Entonces, pero son importantes también. Bien, el siguiente es lo light siempre es mejor. Lo light. Light, liviano. Light, liviano, verde manzana. Dani le ponen el light, ahora le ponen el color verde. Sí, ya sabes que... Claro, pero vieron que con el tema del etiquetado frontal también muchos alimentos light pasaron a ser... no light. Exceso, no light. Sí, al final tenían un montón de etiquetas. Claro.
Sí. Ahí está, el tema del light es también una estrategia, creo yo, de la industria, Sí, que te ponen sí, bajo sí. en calorías, bajo en azúcares, y en realidad no porque sean light significa, volvemos a lo mismo, que sean saludables. A veces tienen capaz un poquito menos de sodio, capaz tienen menos azúcar, pero no solo por eso significa que te va a hacer un gran cambio en tu alimentación. Entonces, no hablamos de una buena calidad nutricional, sino que simplemente reducción de algunos nutrientes que puede ser que te generen un daño, pero que si consumo algo light hoy no pasa nada. El tema es que, volvemos a lo mismo, se vuelve repetitivo, que se vuelva una porción muy grande, entonces ahí está. Así que lo light siempre es el mejor, pues no, desmitificado. Bueno, y ahora el último mito de comer sano es comer aburrido. Siempre dicen eso, ¿no? El comer siempre ensalada, comer siempre fruta, ay, no, tomar agua. Sí. No, miren, comer saludable, comer sano, es lo más rico que existe. Vos te comes un plato de frutas y vas a sentir la textura, el sabor de distintas estas frutas, la textura, todo eso es algo que genera placer también. A veces uno busca la variedad de colores, el Qué plato, todo eso. Ver muchos colores en Sí, el plato. viste que te genera ese placer Sí, visual sí. que decís, tengo ganas de comer esto, y entonces no considero que no es aburrido, sino que considero que a veces la gente no tiene muchas ideas. Claro. Entonces el buscar variedad es algo que tiene que volverse, creo yo, más habitual, más cotidiano. Capaz es una consecuencia de la promoción de la comida rápida. También, sí, esos colores rojos. Hoy justo hablábamos con Coti de la atracción de los ultraprocesados, ese color rojo o mucho negro de repente, mucho marrón, y capaz que eso se vuelve más adictivo. Y con lo que vos mencionás también es que capaz esta diferencia en la velocidad con la que uno consigue un alimento atractivo en sabor, Claro. con respecto a, no sé, comer saludable. Capaz que la mayoría de las personas piensan lechuga, arveja, Claro. todas cosas Tipo verdes re también. aburrido, sí. Pero, no sé, tipo capaz, si te haces un guiso con un montón de esos componentes, Obvio. nos están echando de vuelta. Sí, creo que sí. Sí. Yo vi la cara de Flores, la alarma. Da para hablar un montón. un montón. Y esto, como dijimos, son 5 mitos, pero ahí para tirar para arriba. Así que después, la próxima podemos hablar de más. Sí, y es muy bueno que puedas dar como este punto de vista distinto a lo que se piensa generalmente. Totalmente. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más info. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvemos con más hits, más verano y la mejor energía del 2026. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvimos. Vamos a seguir hablando de lo que estábamos diciendo de la restricción, ¿no? Venimos hablando de eso todo el programa, pero tiene que ver con esto de que por ahí se forman círculos, de que el cerebro tiene que acomodarse a esos modos de relacionarnos con la comida que nos ponemos nosotros mismos. Y lo que pasa acá es que el cerebro no va a tolerar mucho tiempo esta rigidez extrema de tengo que hacer esto, Claro. o tengo que hacer perfecto este plan que me dieron. Y lo que pasa cuando la restricción sostenida aumenta es que se va a transformar en una obsesión de alguna forma. Y eso va a generar ansiedad, pensamientos intrusivos sobre la comida. Y cuanto más rígido es este sistema, más fuerte va a ser el efecto rebote, ¿no? Claro, ese tan conocido efecto rebote, y que está muy de la mano con esto que hablamos de las dietas restrictivas, porque en este caso sí vamos a hablar de las dietas restrictivas, que últimamente, si bien yo no estoy viendo tanto en lo que es en consultorio, pero sí la gente a veces no se imagina lo que es
quitar un alimento o lo que es hacer ayunos por muchas horas y cómo va a afectar esto a nivel fisiológico, porque como siempre me gusta decir, el cuerpo es súper inteligente, va a sacar energía de donde no tiene, va a transformar, van a haber muchos procesos que van a estar ocurriendo y que el cuerpo va a sobrevivir. Vamos a adaptarnos porque así funciona, es la adaptación. Se va a tratar de mantener esa homeostasis, ese equilibrio. Sí, total, pero usted no sabe la magia que hace el cuerpo por dentro. Sí, total. Entonces, cuando comemos muy poco o cuando eliminamos muchos alimentos, el cuerpo entra en este modo alerta. ¿Y qué va a pasar? Va a disminuir el gasto energético, va a aumentar el hambre y se va a volver más eficiente para almacenar grasa, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias tenemos? Principalmente, el efecto rebote lo que va a hacer es... A ver, vos haces la dieta, bajás de golpe pesos, uno se siente mejor, dice, logré lo que yo quería, porque a veces vienen con esa idea de quiero bajar tantos kilos para tal fecha. Ahí ya es un proceso bastante largo que hay que explicarle a las personas. Eso también. les debe parecer un montón a fin de año, ¿no? Ay, sí. Sí, que viene la recepción, que viene el 15, que viene Brasil, que tengo que usar la bikini, y esa presión también social que viene acompañando esto. También lo que va a pasar con el efecto rebote es que se va a recuperar el peso perdido. O sea, está bien, de alguna manera vamos a decir que el ayuno, la restricción funcionó, porque el cuerpo se adaptó a esta falta de alimento. Claro. Pero ¿qué va a pasar? Al tiempo vas a recuperar esos kilos que perdiste o más de lo que perdiste. Claro. ¿Qué va a aparecer? La frustración. Tanto tiempo que hice esto y me pasa lo mismo y se vuelve la culpa. ¿Y qué pasa? Aparece el yo no puedo. El yo me resisto, yo no puedo, yo no sirvo, el yo no. Y ahí está... el hecho de contarle a la gente que sí es real el efecto rebote y qué hacer para que no ocurra. Y ahí está la consulta nutricional. Cada persona tiene que ir y consultar, decir, bueno, yo quiero esto. Y nosotros tenemos ese trabajo de explicar que no es del día a la mañana, que no es que yo en un momento agarro, dejo... Tomo la decisión, cambio los hábitos. Esto me va a llevar de acá a mi vida totalmente. Tantos meses. Sí, no, es muy loco porque también entender, como hablamos con Flores, sabes que nosotros no hacemos magia. Claro. Que no es como que venimos y decimos, bueno, sí vas a bajar para tal fecha, te prometo. Claro. No. Es explicarle, no. El cuerpo funciona así, nuestras hormonas como mujeres funcionan de una manera diferente, la edad en la que vos estás pasando esto puede ser que te afecte, la edad, cuando cada vez que tenemos más edad a veces es más difícil. Entonces son muchas cuestiones que tienen que ver no solo en el hecho de la fisiología del cuerpo, sino cómo uno está sintiéndose a medida que está haciendo esta alimentación, esta dieta restrictiva. Cómo se está culpando, cómo se está restringiendo, cómo está viendo los resultados, si es que los ve. Sí. También es un tema los resultados y el proceso. Sí. Y cómo está llevando todo el cambio de estilo de vida que conlleva hacer un cambio chiquito. Claro. Lo que decíamos. Sí. Ya sea de si queremos hacer un cambio a nivel psicológico o a nivel alimenticio, conlleva hacer todo un cambio de hábitos, de estilo de vida, porque todo está conectado con todo, justamente. Sí, que tu cuerpo aprenda a funcionar con lo que le... Por un lado, con lo que estás cambiando, no vamos a decir sacando ni agregando, no, claro. Lo que estás cambiando, porque si a mí se me hace la idea, yo no soy un experto en el tema, pero se me hace la idea de que si vos estás acostumbrado, no sé, a tomarte un café con mucho azúcar todas las mañanas y le sacás el azúcar a la mañana, capaz que ese café no te da el mismo efecto de energía que vos sentías antes, claro, ¿no? Entonces ahí viste, ya me diste el pie, está bueno ese ejemplo, porque con Coti a veces hablamos de ese granito de arena, ese pedacito. Bueno, le agrego 4 cucharadas al café. Bueno, hoy le agrego 3. Claro. La semana que viene pruebo en agregarle 2. Claro. Entonces, el cuerpo, volvemos, se adapta, dice, bueno, esto me está ofreciendo, esto estoy tomando. Y ahí, tanto el paladar, tanto el estrés, las emociones van modificándose. Sí. Y es importante explicarles siempre, hoy es una cucharada de azúcar. Mañana es dormir mejor, pasado es ir de cuerpo, pasado mañana o el mes que viene en realidad puedo aumentarle de peso a lo que estoy haciendo en el gimnasio, puedo correr un poquito más, estoy, mejorando mis emociones porque me siento alegre, me siento bien, son, como decís, así, un mínimos, pedacito que después van haciendo la diferencia, pues van sumando. Y ahí la importancia de decirle al paciente cuando vuelve al control, ¿viste todo lo que lograste? ¿Viste lo que hiciste? Que eso es lo que no se o ve. Te dicen, y vienen y te dicen, no, ¿sabes qué? Hoy comí 2 frutas ayer.
y wow, es como para el paciente lo mejor que le pasó en la vida. Claro. Y vos decís, ¿viste? Eso es lo que tenés que destacar. No que no bajaste de peso, no, incluiste esto, hiciste esto, cambiaste por vos. Y ahí está el valor, el enseñar, ¿viste? Cuando uno dice, ay, qué feliz me siento como profesional. Logré lo que yo quería. Sí. Qué lindo. Bueno, y estamos hablando mucho de pensamientos y de cultura. Ahora empezamos a entrar también en el cuerpo, pero vimos que la restricción constante y el juicio permanente que tenemos de nosotros mismos y de los otros, con todo esto el cuerpo no está relajado, ¿no? Está en alerta y esa alerta no va a regular el hambre de la forma adecuada, que es lo que estabas diciendo hoy de cómo el estrés participa, el sistema nervioso participa en todo eso, ¿no? Claro. Bueno, lo que nos lleva a pensar en la siguiente temática, que es el factor determinante que va a tener en nuestra relación con la comida, el estrés. El tan conocido y ponderado estrés. Sí, esta hormona tan odiada, el cortisol, que me subió el cortisol, te dicen. Exactamente. Y como hoy en día, te agrego que hay muchas enfermedades que están teniendo como factor principal el estrés crónico. Sí. Grave. Bueno, justamente lo más interesante es que para el cuerpo muchas situaciones cotidianas se interpretan como amenazas reales, y esto es lo que desencadena que se active este proceso de estrés, que como siempre mencionamos es una respuesta adaptativa del cuerpo para interactuar con el entorno que se le presenta. Lo que pasa es que el organismo, nuestro sistema de estresarnos para adaptarnos, no va a distinguir claramente entre un examen final, una discusión importante o un peligro inmediato. Son tres características totalmente distintas que incluso vos la ves de afuera y ves el nivel de peligrosidad que puede tener, que es distinto, pero el organismo en sí no detecta eso, no lo puede percibir tan fácilmente. Lo toma como este peligro físico inmediato, y en todos estos casos se activa el mismo sistema biológico como habíamos mencionado. Sí. Y capaz en mucho tiempo atrás era como algo adaptativo, pero ahora lo que pasa es que empiezan a ser amenazas más simbólicas. Sí. Una evaluación en la facultad, exigencias laborales, presión social, mantener la familia, es como un montón de cosas cotidianas donde el cuerpo va a responder del mismo modo que respondía antes cuando tenía peligros reales. Exactamente. Y el problema surge cuando estas activaciones ya no duran solo estos minutos para escapar del peligro, la amenaza, sino que se vuelven crónicos, como vos mencionabas. Claro, sí, totalmente. Sí. Es importante acá diferenciar dos grandes ramas, que son el sistema nervioso simpático y el sistema parasimpático, ¿no? Claro, sí. Justamente para comprender estos procesos, nosotros describimos al sistema nervioso, todos lo conocemos así, pero bueno, lo describimos como un conjunto de partes, o sea, que actúan en consecuencia de algunas adaptaciones al entorno, ¿no? En este caso hablamos del sistema nervioso simpático, por ejemplo, que es el que se activa ante el estrés. ¿Qué quiere decir que se activa ante el estrés? Bueno, que prepara al organismo para la acción. Nosotros, evolutivamente hablando, siempre tenemos que tener en cuenta de que las situaciones a las que teníamos que adaptarnos eran nos caímos del árbol y tenemos que correr, Claro. ¿viste? No sé. O cuando ya no vivíamos en los árboles, aparecía un depredador y de vuelta lo mismo, lucha o huida, dos alternativas totalmente válidas, digamos, que se daban para la supervivencia, ¿no? Y entonces el organismo, a través de la activación del sistema simpático, hace que se desencadenen una serie de respuestas, como por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, inhibición de todo lo que es el aparato digestivo, justamente para ahorrar energía, no gastar en esos procesos que pueden ser secundarios en ese momento, y irrigación de los músculos, justamente para esto que decíamos, lucha o huida. Bueno, y ahí está lo importante con la temática de hoy, que Sí, es sí, cuando sí. este sistema está súper en alerta, toda la parte de descanso, de digestión, de restauración quedan en un segundo plano
Claro. Y obviamente no se van a dar bien todas las cosas que estuvimos mencionando, todos los procesos que dijo Valen hoy al comienzo, no se van a dar de la forma adecuada. Se inhibe todo, no tengo hambre, no siento sed, no tengo nada, y está muy interesante porque está demasiado relacionado todo eso con, como decías vos, la parte económica. Tengo que rendir un examen, tengo que ir a una entrevista laboral, todas esas cosas que nos hacen también como ser humano de la ciudad y que estamos todo el tiempo Claro, preocupados por cosas, y ni hablar de lo que tiene que ver con tener hijos, con mantener una casa, pero que siempre se traslada a la alimentación. Siempre es como, Exactamente. necesitamos comer para vivir, pero hoy en día el estrés y esta cronicidad hace que lo dejemos de lado, que no nos Exactamente. preocupemos por eso. Y está esto de consumir muchos azúcares y grasas porque con lo que está pasando a nivel fisiológico, el cerebro que interpreta que necesita energía. ya. Claro, el carbohidrato. Sí, que sí, no sí. comer algo Sí, dulce, sí. algo Claro. salado, depende del gusto de cada uno, ¿no? Pero esa cosa rápido, como decís, voy, compro algo, o sé que en la cena tengo algunas galletitas, voy, algo práctico. No es como que mi cuerpo va a decir, bueno, me pongo a cocinar, hago algo. Exactamente. Como que no, es lo Necesitas práctico, lo rápido. para la supervivencia, que es por ahí lo que interpreta. Claro, porque, a ver, en un punto, ponele que ese estrés baja, disminuye, ya no veo el peligro, ¿y qué pasa? Se activan todas las funciones digestivas, se activa la grelina, Sí. y tengo un hambre voraz que parece que no comí hace un montón, pero no, estaba totalmente inhibido por Sí, esta sí, acción sí, que sí. estamos diciendo de el estrés. Y cualquier cosa que nos preocupe hoy en día puede generar esta restricción alimentaria, y de nuevo volvemos al círculo. Me atraco, me culpo, me genera más ansiedad, quiero comer más, y así se vuelve de nuevo un Exactamente. círculo vicioso. Y también volvemos también se forma un círculo acá porque volvemos a lo que estábamos diciendo antes de la autorregulación, porque tenemos esta sensación de estrés, comemos mal, sigue el estrés, seguimos comiendo más para regular ese estrés, esa ansiedad que nos genera la situación general, y bueno, es algo que se va repitiendo todo el tiempo. Totalmente. Pero en el siguiente bloque le vamos a dar algunas herramientas, algunos tips para pensar cómo podemos regular de alguna forma nuestra relación con los alimentos en general. Así que quédense al último bloque, ya volvemos. Este verano 2026, hacé que te vean, te escuchen y te recuerden. Publicita con nosotros. 3764 72 7704. Bueno, volvimos. Ahora sí, el último bloque del programa. Ya falta poquito para que terminemos. Entonces vamos a leer qué respondieron en la encuesta de hoy. Que la pregunta era, cuando abrís la heladera sin tener hambre física, generalmente es porque estás. Y la opción que más votos tuvo fue ansioso, con el 50% de los votos. Mira. Justo lo que hablábamos antes del Sí. estrés, el estrés está muy mediado en la ansiedad. Claro, que justo hablamos de eso de tengo ganas de comer algo y Sí. la ansiedad te gana. Sí, sí. Después tenemos aburrido con el 40% de los votos. Y buscando algo específico con el 10% de los votos. Ah, mira. Bueno, qué increíble tener... Eso soy yo, buscando lo específico, pero no sé qué. Claro, ¿viste? Decís, Claro. ¿pero qué es específico? ¿Qué? Busco algo de... Quiero comer algo rico. Puede ser cualquier cosa. Depende para quién. Muy específico, por suerte. Sí. Pero bueno, un poquito de hacer como un repaso, que justo estuvimos hablando Claro. esto del hambre, de la saciedad, Sí, sí. de las hormonas, de cómo se regula todo este sistema de hambre, de saciedad. Todo lo que tiene que ver con que nuestro cuerpo está siempre hablando, esto de siempre nos está dando la señal de que estamos llenos, de que tenemos hambre, de que queremos dormir, de que queremos hacer algo, a veces estamos acá sentados y nuestro cuerpo nos está diciendo párense, se te cambian las piernas, Sí, te está hablando, exactamente. el cuerpo habla y nosotros tenemos que escuchar siempre lo que nos dice, porque todas estas señales que hablamos, estas señales internas de es hambre física, es hambre emocional, estoy realmente lleno, me llené, estoy comiendo, estoy masticando la comida, estoy dejando mis manos en la mesa para comer y masticar y disfrutar la comida, tengo ganas de comer algo específico, Exacto. justo eso que Ujú. votó uno de los oyentes, y también esta sensación de ¿cómo me siento después de comer? Si me sentí bien, si sentí algo de culpa, todas estas cositas, el cuerpo va a gritarlos a veces, va a gritar, estoy llena, no quiero más, ¿y qué hace uno?
Sigue Sí, te comiendo. manda. Y ni hablar de la flexibilidad alimentaria, que también está muy bueno esto de comer sin restricciones, comer sin reglas, sin culpa, sin miedo, que yo lo digo así súper sencillo Claro. y es capaz de Claro, re no, sí, complejo. tenemos que pensar que las conductas, como vimos hoy, están mediadas por social, la cultura, Sí. los hábitos, Los lo comentarios. biológico, Sí. todo. Un Entonces montón de termina cosas. siendo algo mucho más complejo de lo que... Exactamente, entonces volver a repetir, no hay superalimentos, no hay alimentos malos ni buenos, no hay que prohibirse de disfrutar una buena comida, siempre van a haber momentos, siempre van a haber porciones, siempre va a haber contexto, cultura. Comer es placer, tenemos que Exactamente. sentirnos bien al comer algo y esto que me encanta que es las emociones no se eliminan. Las No, emociones se no. integran. Así que ahí esta conexión que tenemos con las emociones y cómo uno se siente día a día, porque todos los días tenemos que comer 4 veces al día. No está mal recordarlo. Sí, sí. Y por más complejo que sea esto que estaban diciendo, tenemos que tener en cuenta... ¿Qué pasó? Se te fue. Se te fue la idea. Bueno, Bueno. también esto de recordar que... ya. Ay, bien. Tenemos que tener en cuenta que poder hacer conscientes si realmente es algo que nosotros sentimos, si es algo que viene desde afuera, lo que estamos sintiendo, la relación que tenemos con la comida, es un primer paso muy grande. Exactamente. Total. Sí, sí, Sí. sí. La verdad que sí. Y agregar esta última frase de que una alimentación saludable, equilibrada, es la que va a incluir y no la que va a excluir. No excluyamos alimentos, no restringamos, agreguemos. Claro. Cambiamos esa claro. perspectiva de restringir, no, agreguemos cosas. Agregamos. Hacemos que sea balanceada. Estructuramos de cierto modo la alimentación, ¿no? Y obviamente no se va a tratar de lo que son fórmulas mágicas, como mencionabas, ni de tanto de recetas rígidas. En este agregar tampoco es que lo vamos a volver algo rígido, No, ¿no? Para total. nada. Es trabajar a partir de estrategias que nos permitan aumentar la conciencia, que es lo que mencionaba Flor, y disminuir el juicio que tenemos sobre las conductas que realizamos todos los días. Porque entre el hambre y el espejo muchas veces aparece esto que era la culpa, ¿no? Sí. El empezar la dieta porque me genera culpa, no haber y después ese Claro. ciclo que se vuelve a repetir otra vez. Sí. Entonces la propuesta que tenemos para este cierre es justamente esto de recuperar la conexión. Y la primera herramienta es aparentemente simple, pero es muy transformadora, que es identificar la emoción antes de comer. Fundamental. ¡Wow! Sí. Qué profundo, me encanta. Sí. Sí. Fundamental es aprender a conocerse, digamos, qué emociones te genera antes de comer. Porque muchas veces lo que pasa es que comemos de manera automática. Sí. Es lo que estábamos diciendo hoy. Sí, no sí. pensamos en por qué lo hacemos y lo hacemos entre una tarea y otra, mientras trabajamos, mientras miramos la serie, cuando nos juntamos con amigos. Claro, todas Todas esas situaciones formas. que sacan un poco el foco de lo que es estar comiendo y se vuelve como un agregado que está ocurriendo al mismo tiempo de otra actividad, ¿no? Sí, sí. Y ahí entra esto de lo que viene diciendo Valen desde hoy, de hacer una pausa antes de empezar a comer y hacernos la pregunta de qué estoy sintiendo en este momento, por qué estoy comiendo esto. Claro, que es re importante, como decir esto de dejar simplemente las pantallas que hoy en día están presentes, pero En todos lados. todo el día, todo el tiempo. Bueno, hoy voy a comer en silencio. Yo disfruto estar en silencio, Claro. sin nadie, tiene una pantalla, comiendo sola. Claro. Y hoy te das cuenta que la comida que preparaste, que te cocinaste, que te hizo bien, porque a veces cocinar también te hace bien, la estás disfrutando y decís, le falta sal. Te parás, buscas la sal, le pones un poquito más de sal, le pones el queso rallado. Claro. Vas y estás disfrutando y es tu momento. Y estaría buenísimo también buscar esas emociones, como dijiste recién, decir, bueno, como con alguien, como con mi mamá, como con mi pareja, como con mi familia, y estoy cómodo, me gusta lo que estoy comiendo, porque es ese acto social también. Claro, claro. Pero nunca olvidarse de que comer solo y pensar, a ver, estoy disfrutando, estoy bueno, a ver, ¿qué textura tiene esto? Siempre está bueno ese ejercicio que decimos con Coti. Ujú. ¿Qué textura tiene la comida que me hice hoy? A ver, ¿qué condimento le puso? ¿Qué condimento que estaba ahí en la alacena le agregué? Cositas, pero que eso te van a hacer cuenta que las hormonas se van a liberar, Claro. la leptina se va a Bueno, liberar y voy a estar saciado. Hablando de esto de biológico, también tenemos esto de las emociones, que son las que surgen, ¿no? Y sabemos que tipo al detectar qué emociones están sucediendo en un momento determinado, cuando hacemos algo,
permite la activación de ciertas áreas corticales que dan lugar a la regulación de la conducta. Es decir, que poner en palabras lo que sentimos va, de cierto modo, a reducir la ansiedad, el malestar. Claro. De una forma más sana. Sí, No sí. solamente regular, comer por regular y sin ser conscientes de que estamos regulando. Porque no siempre la respuesta cuando hagamos esto va a ser como porque tengo hambre, sino que muchas veces es emocional y eso no invalida la experiencia de estar comiendo. Simplemente nos va a brindar más información y tenemos que tener en cuenta que el objetivo no va a ser esto de prohibir la comida, sino de ampliar la La conciencia. conciencia sobre la misma, ¿no? Ujú. La segunda herramienta que traemos proviene del enfoque cognitivo, esto de tener en cuenta la mente, cómo nosotros interpretamos, que es la reformulación cognitiva. Muchas veces la relación con la comida está atravesada por pensamientos automáticos, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Que terminan siendo rígidos porque es una forma en la que nosotros aprendimos a pensar cotidianamente, y entonces pueden aparecer pensamientos como de, si como esto, arruiné el día, arruiné la dieta, arruiné el proceso, no tengo control, siempre hago lo mismo. Sí, y estos pensamientos suelen ser muchas veces extremos, como decías hoy, dicotómicos también, Sí, sí. o muy autocríticos. Entonces, esta reformulación cognitiva implica cuestionar la veracidad o la utilidad que tenemos con estos pensamientos. Claro. También destacar esos puntos de avance que vos mencionabas que aparecen en Claro. tu clínica. Claro. Y bueno, por otro lado también está el hecho de preguntarnos, ¿este pensamiento es completamente cierto? Esto es fundamental. O si no, estoy generalizando, o le hablaría así a otra persona con estos pensamientos que surgen, que esto es... Está re interesante esa última pregunta. Que Sí. está re buena plantearla, Sí, sí. decir, ¿le hablaría así a alguien más como me hablo yo? Exactamente. ¿Viste cómo funciona nuevamente la mente? Esto de cambiar. Termina siendo trascendental. Sí, total, también. Este hecho. Sí, esto de este ejemplo que quisiste decir, arruiné todo, dejo todo lo que hice en mucho tiempo, lo arruino. En realidad no, cambio, modificar, como hablé, de sacar de esa cosa negativa Sí. que nos estamos diciendo algo positivo, de decir, bueno, tomé una decisión puntual que no define ni mi valor ni mi capacidad. Exactamente. Eso me parece muy, muy lindo. Y también la forma en la que uno interpreta esto es lo que va a hacer que uno se sienta cómodo, se sienta bien. Habla de cómo nos hablamos, de cómo nos vamos a sentir y las emociones. Siempre todo muy, muy, muy conectado. Ujú. Acciones, Sí. emociones, comida, todo. Bueno, y modificar esta narrativa interna lo que hace en última instancia es disminuir la culpa, esta culpa de la que hablábamos, que es la que por ahí genera este círculo vicioso, y prevenir ciclos de restricción o sobreingesta. Ujú. Esos son los extremos. Sí, Sí. total. Y esto que le gustó a Valen justamente de hablarnos cómo hablaríamos a otro es algo que hablamos en otros programas ya, porque hay toda una teoría de la autocompasión donde justamente se pone foco en eso, de qué tan compasivos somos con nosotros mismos a la hora de estar haciendo procesos. Claro. Sí, yo trataría de la misma forma, hablaría de la misma forma a un amigo o a alguien de mi familia que esté pasando por esto, y casi siempre las respuestas son no. Y sí. Casi siempre somos bastante más rudos con nosotros mismos de lo que podríamos hacer con otras personas, ¿no? Claro. Y bueno, la amabilidad en cierto modo implica disminuir el diálogo interno punitivo, lo que mencionaba Flor, y el hecho de castigarnos al pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Bien. Bueno, tenemos una pregunta para Valen que nos ver. hicieron de qué cosas podemos comer cuando nos sentimos muy ansiosos y Ay, necesitamos sí. como comer algo ya. Sí o Esa sí. consulta, que sabes que es bastante común también ese Ajá. hecho de decir, bueno, a veces estoy muy ansiosa en el trabajo, en la oficina, o estoy estudiando y quiero picotear algo. Y la verdad que siempre está bueno tener a mano, ¿viste esos puñados? Todo lo que entra en un puño a veces es súper práctico. Vos decís un puñado de frutos secos, un puñado de, no sé, de pasas de uva. Siempre voy a algo que
que llene, que sacie, porque a veces estos frutos secos, o también algo que está bueno es hacerte pororó. El pororó a veces es voluminoso, pero increíble como llena. Entonces, también buscar la estrategia. Si vos tenés la oportunidad de tener a mano estos alimentos, que no es como que yo abro la heladera, como decíamos hoy, tengo un puñado de frutos secos, siempre buscar lo que esté a mi alcance. Puedo buscar frutas, puedo buscar, si quiero, algún yogur. Siempre vamos a tratar de que los nutrientes que necesitamos, como los carbohidratos, como las grasas esenciales, estén presentes. Entonces uno dice, bueno, estas pequeñas ideas, puede ser una barra de cereal, ¿quién te dice que no? Siempre se adapta mucho al gusto, tanto salado como dulce de la persona, es como esto que decimos, tengo ganas de comer algo específico, pero siempre buscamos lo que entra en un puño, lo que yo digo, bueno, se va a liberar la grelina y voy a poder estar satisfecho, pero también si vos me decís estoy en la oficina y no tengo para ir a comprar, bueno, sé que el día anterior puedo comprarme o puedo hacerme pororó, puedo llevarme almohaditas de frutilla, sí, viste que llega un punto que son un poquito adictivas también, pero ahí está el punto de decir, bueno, no llevarme el paquete, como justo hoy Piero mencionaba, yo me como un paquete de tal cosa. Porque por ahí puede llegar a desbalancear la dieta, ¿no? Claro, no sé si desbalancear, pero sí hablamos de la porción. Es decir, bueno, puedo comer esto y volvemos a lo mismo, ser consciente de que estoy comiendo esto, de que me está generando placer, que estoy sintiendo que es dulce, que está blandito, que está duro, que está pastoso, así eso, todo eso en ese pequeño momento de ansiedad que estamos teniendo. Y yo creo que también ahí en esos aspectos también habría que tener en cuenta de que no sea solo la comida la que arregle, digamos, la sensación de ansiedad. Que tape ese momento. Así que no, o sea, hay otras formas también de regularnos. Sí, y siempre dejar en claro que si bien lo que estamos diciendo acá, o por lo menos la parte nutricional, no se compara con una consulta, no se compara para nada con un consultorio, con una sesión, sino que siempre busquen ayuda en el caso de un nutricionista, en el caso de un psicólogo, en caso simplemente buscar ayuda profesional, porque a veces pasa que estamos con unos amigos, estamos con la familia y uno da la cuenta, pero el que te sabe dar herramientas adaptadas, individualizadas, va a ser el profesional. Va a ver el caso, va a ver cómo funcionás vos, con qué herramientas funcionás Así mejor. Que siempre consulten, siempre tengan, si tienen la oportunidad de ir al psicólogo, al nutricionista, háganlo. Somos una mesa que si falla la parte mental, si falla la parte alimentaria, si falta la parte de actividad física, no nos olvidemos. Como vimos, todo funciona en conjunto. Sí, la mesa. Si falta una parte de la mesa, se cae la mesa. Entonces siempre recordar eso y bueno, la parte de actividad física, no nos olvidemos que ayuda mucho también a regular el estrés, entonces no olvidarnos de eso. Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que nos faltó tiempo. Un montón de cosas. Nos faltó tiempo, nos faltó una media hora más. Sí. La verdad, vimos todo lo que tiene que ver con alimentación y psicología bastante por arriba, porque se puede profundizar muchísimo en todos los temas que tocamos hoy. A nivel divulgativo yo creo que cumplimos el objetivo. La verdad que sí. Sí. Esperamos que les haya quedado algo de todo esto que hablamos. Que se acuerden que todas las herramientas o las cosas que decimos no son como para controlar, sino para comprender mejor lo que nos está pasando. Y bueno, como siempre nosotros tenemos la tradición de cerrar con una frase. A ver. La frase que trajimos hoy es del psicólogo Carl Rogers, que decía: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Gran frase. Está bastante relacionada con todo lo que estuvimos hablando hoy. Totalmente. Así que... Gran programa, me gustó mucho. 10 de 10, recomiendo. El FT con NutriVoces. Sí. Muchísimas gracias, Valen, por acompañarnos. A ustedes, por invitarme. La próxima viene Coti. Dale. La próxima hacemos entre todos. Dale, la próxima va Juan o Avi con ustedes a NutriVoces. Bien, vamos a estar pasándonos, cambiándonos de horarios, se van a confundir un poco. Sí, esta interdisciplina que está buenísima. Sí, me encanta. Está muy bueno generar este espacio como para debatir. Sí, total. Bueno, gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando. Nos reencontramos el martes. Gracias a Piero por la música, la operación técnica. Y gracias a la radio de la Académica. Así que nos vemos el martes que viene. Saludos a todos.